Hola amigos, yo soy Mónica de Mi Mundo en Color y hoy les quiero enseñar un dibujo que estoy haciendo de unas flores para pasarlas en vidrio. Sí, esto de acá, que es mi vidrio, lo vamos a pintar. Y para eso, en este caso, voy a hacerlo con acrílicos. Puede ser cualquier marca, pero acrílicos. Pueden ser estos o estos. Entonces yo tengo un dibujo que he hecho de unas flores, pero si no sabes dibujar, puedes también imprimirlo así, ¿no? De esta manera, de las flores o de lo que a ti te guste. No importa si está dibujado o está impreso. Y luego lo vamos a colocar debajo del vidrio para pasar el dibujo. Entonces una vez que lo pasamos, vamos a iniciar a pintar. Antes de comenzar y antes de usar las pinturas, lo que yo te recomiendo es que con una cinta más o menos de este grosor, 1,5 centímetros, 2 centímetros, tapes los bordes del vidrio, o sea, todos estos bordes, porque a veces no pueden estar bien lijados y te puedes cortar. Entonces en este momento yo voy a proceder a taparlos para que no te cortes. Entonces amigos, protegemos el borde, ya saben, con esta cinta pegamos un pedacito por este lado y lo doblamos. Esto es para que en el momento que estés pintando, si tu brazo o tu mano pasa por ahí, no te vayas a cortar. Recordemos que este vidrio va a servir para colocar en una ventana y por lo tanto a veces cuando tú vas a la librería no está bien lijado en los bordes. Entonces en todo alrededor del borde, tanto en este lado, en los lados verticales como horizontales, hay que cubrirlos. Esto como primer paso. Lo segundo que vamos a hacer es, una vez que ya lo tenemos cubierto los bordes, es pasarle un limpiavidrio, un líquido limpiavidrio, ¿no? En este caso yo tengo este porque estoy en Perú, pero bueno, los que tienen otra marca no hay problema, ¿no? La cosa es limpiarlo bien de todas las impurezas, porque si no la pintura no va a agarrar bien, se va a resbalar, ¿no? Recordemos que a veces ponemos las manos y la grasa de nuestros dedos se pega en el vidrio, entonces hay que limpiarlo siempre bien. Ahora vamos, ya está limpio y ya está seco. Vamos a pegar nuestro dibujo. Yo en este caso tengo mis borradores de estas flores que voy a dibujar. Y lo vamos a pegar, lo vamos a fijar en el vidrio con cinta masking tape. Lo pegamos para darle la vuelta y dibujarlo para el otro lado. Entonces una vez que hemos adherido nuestro dibujo al vidrio con cinta, procedemos a darle la vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es, por cada línea vamos a pasar acrílico para definir, ¿no? Definir, vamos a bordear con acrílico negro. Yo les voy a enseñar ahora el material. Entonces yo quiero mostrarles que acá tengo una pintura acrílica de alto relieve y esta tiene una quilla finita, pero para mi caso de delinear esto es muy gruesa, ¿no? A veces tiende a salir demasiado. Entonces, ¿qué hago yo? Me compro una jeringa de estas para aplicar medicamento y lo saco y lo vierto por este lado. Y una vez ya adentro, lo pongo y lo aplico, pero le quito acá, ¿no? Entonces ahí voy delineando así. Esto es una forma más sencilla y de que salga más delineado, ¿no? El dibujo. Entonces lo voy a hacer ahora. Entonces yo ya puse acá la pintura acrílico en alto relieve. Le paso acá la jeringa. De esta manera sale más finita la pintura, ¿no? Entonces no se te va a salir tan gruesa y prácticamente es... Si no te gusta, te voy a enseñar cómo borrar. Si te va quedando muy brumoso al momento de hacer la pintura, no hay problema. Antes de que seque, la limpias con un papel. Ya, no pasa nada. Te enseño esto porque, o también puedes limpiar de esta forma, ¿no? Con hisopo.
enseño esto antes de empezar porque te va a pasar muchas veces, ¿no? Delinear todo este dibujo grande es bastante trabajoso, bastante tedioso y hay que hacerlo con mucha paciencia. Entonces vuelves a poner así y vuelves a dibujar. Si te sale otra vez muy grueso, lo limpias. Acá me salió muy grueso, por ejemplo. Entonces no pasa nada, lo limpias así despacito y ahí queda la línea. Y limpias la punta y sigues. Acá, ¿no? Por ejemplo, no me salió continuo, no pasa nada, separo acá y lo limpio. Lo limpio bien y continúo. No hay mayor problema, ¿no? Eso es lo bueno. Puedes borrar varias veces y puedes limpiar. No se va a malograr. Y así vamos delineando poco a poco las hojas. Y así, amiguitos, he delineado estas 3 primeras hojas y el teñito. No te preocupes si te queda así un poquito como grumos, porque eso lo pueden limpiar cuando esté seco. Yo te enseño cómo. La cosa es que quede delineado y así poco a poco vas empezando, antes de echar toda la pintura encima. Ahora, yo quiero aclararles algo. ¿Por qué usar una pintura tridimensional como esta y no un plumón Posca como este? Cualquiera se preguntaría eso, ¿no? Para demarcar, porque claro, con un plumón Posca puede ser más fácil, ¿no? Hago las líneas así y sigo dibujando, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que con un plumón Posca esta pintura solo queda en 2 dimensiones. Entonces al pintar esto y a pintar la flor se te puede manchar. En cambio, esta pintura que es en 3 dimensiones, ahora lo vamos a borrar. Esta pintura que es en 3 dimensiones, lo que hace es quedar en alto relieve, y cuando tú pintas una hoja y pintas al mismo tiempo la otra, o esa está fresca, en ese caso, como queda levantada, no se va a mezclar la pintura. Entonces, por eso es que yo prefiero usar esta en 3 dimensiones a un plumón Posca. Claro, el que ya tiene la habilidad de pintar sin que se le mezcle, porque en el vidrio se corre la pintura, puede usar este, no hay problema, ¿no? Pero en este caso yo lo hago con este para que no se nos mezcle tanto los pigmentos, y no que como una mancha, sino que se vea delimitado. Bueno, vamos a empezar a pintar, y para los tallos estoy usando un verde Joker y un verde óxido de cromo, que son estos de acá. Estos, y para aclarar a la vez un poco de amarillo medio. Y para las sombras de los tallos estoy usando sombra natural oscura y sombra tostada. Estos dos. Entonces yo ya he empezado por acá, por los tallitos. Se ve un poco oscuro, pero en realidad están verde y marrón. Siempre hago un borde más oscuro que el otro, y donde van las hojitas siempre hace un poquito más de sombra sobre el tallo.
Entonces es ahí donde aplico estos dos. Ahora que ya hemos terminado de pintar los tallos que van en la parte de abajo y se pintan primero, y por eso son más oscuros, vamos a pintar las hojas, estas de acá, y por último las flores. Para las hojas pintamos con verde Joker para las sombras, verde óxido de cromo y un amarillo medio para los puntos más claros. Los tres colores vamos a jugar con ellos para pintar todas las hojitas. Recuerden que estoy usando pintura acrílica y que esto es vidrio. Y recuerden siempre limpiar un poquito el polvo del vidrio para que pegue bien la pintura. Vamos a hacer primero como la nervadura de la hoja. La hoja tiene como 3 así largas en la punta. Luego pintamos los espacios en blanco. Hay que tener cuidado no borrar por completo el amarillo. Entonces queda como este detalle, ¿no? Siempre empezamos con el amarillo. Hacemos unas rayitas. ¿No? Tengo acá a mi asistente pintor que quiere pintar conmigo. Hacemos unas líneas. Entonces estas líneas amarillas son como las nervaduras. Y luego pintamos los espacios en blanco. Tratamos acá de mezclarlo un poquito. Y esa parte va a quedar como iluminada. Bueno, ahora vamos a pintar lo que es esta flor. Y para esto la vamos a pintar con rosado, por eso que estamos pintando sobre vidrio. Vamos a agarrar los acrílicos, rosado, blanco y rojo, laca granza rojo.
no tienes este mismo, puedes usar otro rojo que sea claro y combinarlo con blanco. Entonces, esta parte de acá de la flor tiene unos tonos verdes muy suaves. Entonces vamos a pintar de esta manera. Luego limpiamos el pincel. Empezamos con el rosado. Y bueno amigos, más o menos hasta ahí vamos a dejar ya la flor terminada y el capullo para este video, no sea muy largo, y sígueme para ver el tercer video. Gracias.